Buenas a todos los estudiantes participantes del Diplomado en Administración Pública Moderna. Nuevamente retomamos la actividad mm, por este medio, hoy en el primer día de aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la cuarentena por el COVID-19. Espero que todos ustedes estén en sus casas tranquilamente, haciendo buen uso del tiempo libre. Y en esta oportunidad nos encontramos a intentar esta mediación virtual y tecnológica y pedagógica al mismo tiempo en el curso de gestión de programas y proyectos dentro del marco del Diplomado en Administración Pública Moderna. El curso de gestión de programas y proyectos vamos a presentárselo a ustedes en una sesión de al menos 4 cortos videos de 20 minutos en promedio, donde estaremos dando las explicaciones pertinentes respecto a el contenido de la guía de aprendizaje que fue socializada en los correos previamente por parte del coordinador del diplomado. En esta oportunidad, pues, iniciaremos con la primera sesión donde ubicaremos a los estudiantes en el contexto latinoamericano de la gestión de programas y proyectos, fundamentalmente respecto a cómo la importancia de la gestión de programas y proyectos, aunada con el ejercicio y el esfuerzo de la planeación que se ha venido consolidando en las instituciones públicas de la región, ha permitido, en cierta manera, contribuir a los niveles de crecimiento y de bienestar de la sociedad, y a pesar de las limitaciones y de los problemas estructurales no resueltos en esta sociedad colombiana. Entonces, iniciamos esta primera parte con el tema de contextualización de la guía. Vamos a compartir la guía nuevamente en términos de lo que ha sido el material. Esta es la guía, tiene una presentación donde ustedes pudieron leer y consultar el módulo, cuál es el propósito de este módulo en cuanto a su diseño, en cuanto a sus contenidos. Un aspecto muy importante en esta parte del módulo es que ustedes como estudiantes deben de apropiarse, aquí lo vamos a subrayar, de manera específica, ¿sí?, de los principios básicos de los procesos de decisión de los proyectos de inversión pública en el contexto de la finanza pública del Estado, pero con mayor énfasis, oiga, en el ámbito de gobiernos locales, que es en el caso de ustedes. Entonces ahí vamos a mirar si también que la gestión de programas y proyectos, porque es esencial, porque es importante para la administración pública moderna. Y vamos a compartir unos principios y unas metodologías que regulan a la formulación de proyectos en el territorio. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la presentación. Los objetivos que ya también han sido compartidos en el documento: conocer los principios básicos de la gestión de programas y proyectos, comprender los elementos claves de las metodologías. En este caso, vamos a hacer énfasis en una metodología específica que es la MGA, Metodología General Ajustada para la Gestión de Proyectos en Colombia. Determinar las etapas y el ciclo de los proyectos de inversión en el sector público y aplicar de manera práctica el proceso de gestión de programas y proyectos a partir de las metodologías vigentes. Este último objetivo, pues, queda parcialmente anunciado, pues, en la medida en que la restricción, el curso como estaba concebido, pues implicaba de que ustedes podían contrastar con la realidad de su territorio algunas cosas. Pero dadas las restricciones del aislamiento preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia, pues entonces este último objetivo se aplaza en términos de aprendizaje formal. La metodología, pues ya ustedes conocen la dinámica que yo les impuse y les propuse también en el curso de planeación participativa. Estamos hablando de las lecturas especializadas que ustedes tienen. La lectura 1 y 2 son obligatorias. La lectura 1 de la página 64 a 73, que vamos a hablar cortamente ahora. La lectura 2, todo el documento, y la lectura 3 y 4 de consulta y apoyo. Entonces, ese es estas eran las fechas iniciales que después se aplazaron. Y aquí está la bibliografía básica del curso. Entonces, eso en términos de lo que es la parte de los contenidos de la guía del aprendizaje. Entonces, entremos en materia con el tema que tiene que ver con la primera lectura. Entonces, en el caso de la primera lectura, vamos a mirar, está aquí abierta, vamos a ver si está abierta. Sí, está abierta.
Vamos a buscarla y la vamos a compartir con ustedes. Vamos en pase, seleccionamos la ventana. Vamos a ver, dice Meet. Vamos a cerrar una de las ventanas. Vamos una ventana que la dejamos de compartir. Vamos ahora a compartir. Estamos llenando plataforma. Vamos a volver a buscar el documento. Aquí está. Listo. Ahora sí. Bien, ya lo están viendo, creo. Entonces, en este primer documento decíamos de la guía, y la lectura va desde la página 64 a la 73 del documento. Entonces, ahí, en esta parte que queríamos compartir con ustedes, en la página 64, vamos a ubicarnos. Y aquí comenzamos. Bien, entonces, en términos concretos, el curso está planteando el enfoque de gestión de programas y proyectos y cómo concebimos en el curso la gestión de programas y proyectos. Se concibe, pues, se concibe como, ¿sí?, en el epicentro del curso está el concepto de valor público, ¿no? Y eso es lo importante que ustedes más adelante, cuando hagamos la última observación en el curso, hagamos el ejercicio de valor público. E incluso en la sesión presencial estaremos tocando el tema de valor público. Lo importante de esta parte de valor público es que ustedes entiendan el concepto, no en el tiempo actual, porque es un tiempo que no está concebido en la realidad de las instituciones nuestras actualmente, sino hacia el futuro. Entonces, primero, concebir de que la gestión de programas y proyectos es el medio a través del cual el Estado produce los bienes y servicios que permiten alcanzar los objetivos establecidos en el plan de gobierno. Entonces, miren que aquí estamos hablando de bienes y servicios, es decir, estamos acostumbrados a que los proyectos de inversión solamente resuelven problemas específicos de una comunidad o de una sociedad. Aquí lo que vamos a plantearlo en términos del enfoque de creación de valor público es que los proyectos de inversión van a dotar de bienes y servicios a la sociedad para garantizar su bienestar. Entonces, miren que el documento lo está planteando. El objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños se logra mediante la entrega de servicios de salud, la provisión de una educación adecuada y el acceso a mecanismos administrativos jurídicos que protejan sus derechos cuando sean vulnerados. Entonces, es decir, lo que estamos queriendo decir en este curso de proyectos, lo importante es que ustedes tengan claro que todo el esfuerzo de la inversión pública tiene que ir encaminado a cosas concretas, a resolverle problemas a la sociedad, ¿sí? Y no a generarle más problemas de los que tiene. Entonces, es importante, ¿sí? Vamos a mirar aquí en el texto, ¿sí?, que vamos a plantearlo desde tres perspectivas, ¿no? Entonces, la primera perspectiva es lo que aquí llamamos la evaluación ex ante de los proyectos, ¿sí? La evaluación ex ante de los proyectos la vamos a mirar desde tres componentes. El componente de factibilidad social, factibilidad económica y factibilidad ambiental. Pero ustedes como estudiantes es clave que comprendan qué quiere decir cada una de esas tres factibilidades. Es importante que la contraste con otras definiciones de textos más especializados de proyectos. Pero en términos grosso modo, la factibilidad en una evaluación ex ante es lo que me debe garantizar a mí que el proyecto en su fase de preinversión, en su fase de diseño y de formulación, va a agotar todos los requisitos técnicos y legales y económicos que van a garantizar una vez que el proyecto se invierta en su éxito o su nivel de fracaso, en este caso. Entonces, la factibilidad social tiene que ver con que el proyecto responda a una necesidad de una comunidad o de una población. La factibilidad económica es que el proyecto es sostenible en términos de su inversión para poderlo ejecutar y también en términos de su operación. Y la factibilidad ambiental tiene que ver con el compromiso que tienen los estados y las sociedades de garantizar de manera sustentable que la inversión pública no afecte en gran
de forma negativa al ecosistema y al ambiente en el cual la inversión pública se realiza. Entonces, miren que son tres conceptos: factibilidad social desde el punto de vista de la pertinencia con las necesidades de la población, factibilidad económica en cuanto a la disponibilidad y escasez de recursos que permitan su éxito como inversión y su éxito como operación. Y factibilidad ambiental en la medida en que estamos en directa relación con los compromisos de sustentabilidad del planeta. Entonces, esos aspectos son fundamentales en una evaluación ex ante, ¿sí? Evaluación ex ante, que es todo lo contrario al concepto de evaluación ex post, en la que se hace pasados unos años después el proyecto de esta operación y que va a medir más que todo es impactos. Entonces, en una evaluación ex ante se miden viabilidades o factibilidades. En una evaluación ex post se mira o se miden impactos, es decir, cambios ocurridos con la inversión pública en el entorno inmediato del proyecto. El otro elemento tiene que ver con la satisfacción de los usuarios, ¿sí? La satisfacción de los usuarios es fundamental desde el punto de vista porque al final de cuentas los proyectos de inversión responden a esas necesidades. Si no hay una, si no hay una inversión destinada a la satisfacción de los usuarios, es muy difícil que en cierta forma los proyectos tengan un éxito garantizado. Entonces, hasta hace poco que nos hemos venido dando cuenta que la satisfacción de los usuarios es fundamental a la hora de tanto de la preinversión, de escucharlos, consultar a los ciudadanos, como en la fase de operación cuando ya el proyecto esté prestando sus servicios y que es clave los sistemas de información y de monitoreo sobre cómo afecta a los ciudadanos la prestación de un servicio público. Y lo otro tiene que ver es con los sistemas de información. De eso depende que la cantidad y la calidad y los costos de lo que se produce tengan un buen... Miren que el texto dice, una buena gestión de la producción de bienes y servicios descansa en un sistema de información que den cuenta de la cantidad, la calidad y los costos de lo que se produce. Entonces, eso es en términos concretos, miren, las tres perspectivas que hablábamos de la gestión de programas y proyectos. Primero, pues una perspectiva ex ante de evaluación de los proyectos, una perspectiva de satisfacción de los usuarios en todo momento, y que hay un buen sistema de información para monitorear la calidad, la cantidad y los costos en los cuales se produce la gestión de bienes y servicios. Eso lo vamos a ampliar en términos de los siguientes aspectos, ¿no? Un primer aspecto es la planificación sectorial, un segundo aspecto es la evaluación ex ante de los proyectos, un tercer aspecto es la gestión de los bienes y servicios y lo último, los sistemas de información, que es lo que estamos tratando de explicar en esta parte. Con base en esas cuatro perspectivas, pues entonces entraríamos a mirar que estos son los indicadores que se utilizan en el cuadro 215. Están los indicadores de gestión de programas y proyectos. Miren que están la evaluación ex ante, la visión sectorial, la gestión de la producción de bienes y servicios y los sistemas sectoriales de información. Miren que el índice promedio en América Latina es muy bajo, 1.9, menos de 2 puntos, y que el más alto logra la visión sectorial de mediano plazo, y el más bajo está entre producción de bienes y servicios y los sistemas de información. ¿Qué es eso de la gestión desde la planificación sectorial de los proyectos? Importante lo que se establece, ¿no? Es que hay responsabilidades que los gobiernos establecen en sus planes nacionales de desarrollo y que luego bajan a los planes territoriales. Pero en términos concretos, los planes nacionales de desarrollo se operacionalizan a través de las ejecuciones sectoriales de los respectivos ministerios y departamentos y unidades nacionales. Entonces, eso es sectorialmente una visión que en los países en América Latina, pues donde más ha logrado un nivel de desarrollo ha sido en los sectores de salud y educación. Es decir, han sido los que tienen mejores horizontes de mediano y largo plazo, los que recogen mejor las estrategias y la meta de los compromisos internacionales. Eso está demostrado por las evaluaciones que se han hecho en los países de la región. ¿Cuál es el problema? El problema está en que con frecuencia los planes sectoriales tienen estas limitaciones, ¿no? Educación y salud son los sectores que mejor, pero en realidad los planes sectoriales tienen problemas desde el punto de vista de que no están conectados entre sí, hay problemas en términos de que no concuerdan los objetivos y las estrategias a nivel nacional con lo que los sectores plantean. Entonces, hay una serie de contradicciones que raramente hacen efectiva la planificación sectorial en términos de la gestión de proyectos. Entonces miren que este último párrafo del texto recoge prácticamente la idea central, ¿no?
Los planes sectoriales disponen de metas y de indicadores, estos se restringen a las actividades y a los efectos y olvidan el eslabón intermedio, los productos. Miren, eso es importante. En parte, esto se debe a que durante el proceso de planificación, los sectores raramente identifican los bienes y servicios que producen, señal de la debilidad de la planificación operativa. Además, es común que los planes solamente presenten metas de mediano plazo, sin su correlato anual, lo cual limita la utilidad de las metas como instrumento de gestión y de seguimiento. Entonces, eso en términos de lo que es la planificación sectorial. En conclusión de esta parte, sectores como salud y educación son los que mejor salen librados de este tipo de planificación con gestión de programas y proyectos, y en los demás sectores pues no hay niveles de satisfacción en términos de la gestión de programas y proyectos. El segundo componente es la evaluación ex ante de los proyectos. En la evaluación ex ante de los proyectos, ¿sí? Es fundamental mirarlo desde 4 aspectos, ¿no? 4 aspectos que aquí vamos a mirar de manera muy concreta, ¿sí? El primer aspecto tiene que ver con la pertinencia. Entonces, aquí lo vamos a subrayar. Asegurando que los proyectos sean pertinentes. El segundo aspecto es la eficiencia, ¿sí? Entonces, miren, detengámonos en esos 2 aspectos. La pertinencia y la eficiencia. ¿Qué es eso de pertinencia en un proyecto? Primero que todo, hay que haber una pertinencia en cuanto a que el proyecto responda a una perspectiva de política pública nacional, que esté contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y que sea una prioridad de los gobiernos nacionales. Y también hay una pertinencia con lo territorial o con lo local, en la medida en que los gobiernos territoriales también deben consultar sus comunidades, su sociedad a la cual se debe, y que en términos de un esquema de descentralización efectivamente que dé resultado, pues es lo lógico, ¿no? Es decir, que el proyecto sea pertinente con lo que la necesidad de la comunidad o de la sociedad local tenga a bien escoger y priorizar. El segundo punto tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Y la eficiencia está asociada en los proyectos con la rentabilidad social y económica, ¿sí? Una rentabilidad social en términos de que el proyecto va a beneficiar a mucha gente y una rentabilidad económica en términos de que el proyecto es sostenible, ¿sí? En su fase, tanto en su fase de inversión como en su fase de operación. Los otros 2 elementos que tienen que ver con esta parte de la evaluación ex ante tiene que ver con los costos adecuados y la calidad esperada. Entonces, los costos adecuados implica de que los recursos del Estado son muy limitados, son escasos, y eso implica una priorización de necesidades. Y los costos porque no pueden estar por encima de esas disponibilidades de recursos en los presupuestos anuales, y tampoco que alimenten nichos de corrupción en algunos sectores. Y lo otro es la calidad, ¿no? No estamos acostumbrados a la sociedad nuestra, por medio del control social, no está acostumbrada a exigir que los productos de los proyectos sean de alta calidad. Se conforman con muchas cosas mal hechas, con mal diseñadas o mal ejecutadas, y eso implica pues una mala concepción del concepto de ciudadanía y de merecimiento de los bienes públicos en una sociedad que se aprecia de defender lo colectivo y lo público. Entonces, esos elementos confirman, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que se hace en una evaluación ex ante de proyectos, ¿no? Pertinencia, eficiencia, costos adecuados y calidad. Entonces, es importante que esos 4 elementos ustedes los tengan en cuenta para más adelante cuando los volvamos a tocar en el ciclo de los proyectos. Pertinencia, eficiencia, costos adecuados y calidad esperada. Entonces, en términos de esta parte del curso, ¿sí? Lo importante es, para terminar, que tener en cuenta estos aspectos de pertinencia y de eficiencia y de costos y de calidad, es un poco tratar de acortar un poco la brecha entre la planificación estratégica y la planificación operativa, ¿no? Es decir, tratar de que se estreche más el cerco y que la brecha sea más consecuente entre lo estratégico y lo operativo, y que no haya tantas diferencias, y que lo que se planifique estratégicamente con visión sea capaz de ejecutarse de manera operativa y de manera coherente. Persiste una debilidad muy grande en todos estos territorios, y está relacionado con esto que estamos subrayando, ¿cierto? Esto que estamos resaltando. Las técnicas de evaluación ex ante no se aplican en la misma proporción a los proyectos ejecutados por el gobierno central y a los ejecutados por el gobierno subnacional. Es decir, no es lo mismo una evaluación ex ante de un proyecto cuando lo ejecuta un ministerio o un entidad del orden nacional y cuando lo ejecuta una unidad municipal o local. Es decir, la capacidad técnica de la una es muy diferente a la capacidad técnica de la otra.
Entonces, ahí encontramos que en los ministerios y en las organizaciones nacionales hay mucha capacidad instalada y hay mucha experiencia ya acumulada. Mientras que en los territorios hay mucha inestabilidad en los cargos públicos, la carrera administrativa no garantiza una capacidad suficiente en el personal técnico profesional y eso pues hace que haya muchos dilemas y muchos problemas de efectividad en la manera como se logran hacer las evaluaciones ex ante en los territorios. No es lo mismo una evaluación sin menospreciar a nadie, que se haga en un ministerio como el de vivienda y agua potable, como en un municipio como Lorica o como Tuchín o como Los Palmitos. Es decir, donde hay esa capacidad técnica en los equipos de trabajo de la Secretaría de Planeación o de las oficinas de planeación para asumir con rigurosidad desde la perspectiva de la pertinencia, desde la perspectiva de la eficiencia, de la perspectiva de los costos adecuados y de la calidad de los servicios. Entonces, en esta parte, terminando ya con esta parte, cerramos que una de las herramientas más tiene que ver con los sistemas de información, ¿no? Entonces, y que en la medida en que estas sociedades logran manejar mejores sistemas de información, pues así tendrán mejores herramientas para la evaluación ex ante. El otro aspecto tiene que ver con la producción de bienes y servicios, que el documento toca de una manera específica con lo que tiene que ver con el concepto de contratos de gestión. Pues en nuestra experiencia local, los contratos de gestión no son muy recurrentes. Acá, por lo general, los enfoques están más dados a que un prestador privado, en el caso de la salud, hace el servicio. En el caso de la educación, pues una entidad pública territorial, si está certificada o no está certificada, pues determina la oferta educativa. Es muy dado, muy poco lo que estamos en experiencias en materia de contratos de gestión. En términos concretos, un contrato de gestión es cuando se le cede a un particular eh, el, la operación de un servicio público. Acá, de pronto, lo que hemos tenido como experiencia muy aproximada a eso ha sido por el lado de los servicios de agua potable y saneamiento básico y por el lado del tratamiento de residuos sólidos, en el caso de las empresas, como en la región, ustedes conocen los ejemplos de Veolia y el caso de Interaseo. Entonces, esos son contratos de operación, ¿sí? Que también pues implican un poco de gestión. Por último, pues en esta parte nos centramos ya en unos cuadros finales donde aquí está el índice de gestión de programas y proyectos. Colombia es primero junto con Chile, son los países que tienen mejores resultados, por encima casi de 3 puntos, Colombia y Chile, ¿sí? Mientras que el resto de países está por debajo. La media es 1.9 y los países están en ese orden. El índice de gestión de programas y proyectos. Bien, entonces, con esta parte, pues, esta parte la culminamos con una tarea básica que ya ha sido socializada en los correos, pero que en última lo que quiero resumir lo siguiente, es decir, a partir de esto que hemos planteado de contextos generales, vean que es un contexto general en América Latina de cómo la gestión de programas y proyectos se mira desde el enfoque, desde los enfoques de evaluación ex ante, desde los enfoques de planificación sectorial, desde los enfoques de costos, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que los sistemas de información, eso vamos a contrastarlo con un ejercicio en primera instancia para ustedes que vuelva que se convierta en una tarea puntual para ustedes. La primera tarea de las que les comuniqué en el correo que se les envió previamente. Es decir, aquí en esta parte que ustedes van a mirar en su territorio, un proyecto de inversión visto desde la óptica del éxito y otro visto de la óptica del fracaso. Es decir, un proyecto de inversión en su comunidad, en su territorio cercano, en donde haya sido exitoso la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. Y un proyecto, una experiencia de fracaso entre lo planificado y lo ejecutado a nivel de proyectos. Serían dos experiencias, una positiva y una negativa en términos de proyectos. Entonces, esa sería la primera parte que estaríamos compartiendo con ustedes. Hasta aquí llegamos en el primer módulo